Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo han estado? Buenas noches, profe, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Bueno, vamos a ver hoy nuestro tema de nómina, continuando con el tema de nómina. Voy a compartir entonces la pantalla. Profe, qué pena una pregunta antes de empezar clase. Es que por ahí Sí, miré que un profesor de comunicación, algo sí, con, el apellido es Piedraíta, creo, hizo un sí. anuncio, pero pues nosotros el módulo de comunicación, la ficha 1646, ya la habíamos tenido al principio. Qué raro, déjame yo verifico entonces, espérame, ya tomo nota. La ficha 46 ya tuvo comunicación. Es que no sé si será que de pronto tienen otro módulo, muestra a ver, o son los mismos temas. No, pues como tal no he mirado, pero pues sí pregunté en el grupo que tenemos con los compañeros y pues todos quedamos, pero si ya ese módulo lo hemos hecho. Y creo que si no estoy mal al principio del técnico, nos habían dicho que como estábamos en proceso de contratación de profesores, nos iban a Sí, adelantar ese módulo. pues de hecho aquí tienen asignados, sí, al profesor Jorge Piedradita, pero tocaría ver la planeación. Espérame, ya revisamos una cosita. Pues aquí hay otro componente que se llama comunicándonos de la fase 2, o sea, de la fase planeación. Y hay otra vez comunicaciones. Tocaría es que estén pendientes de los temas, que deben ser unos temas diferentes. Ah, ok, profe, es que tampoco pues se ha mencionado de que vamos, o sea, que nos va a dictar como una conferencia en la noche ni nada. O sea, desde que hizo ese anuncio no se ha vuelto a pronunciar. Qué raro. ¿Y no recuerdas cuándo fue ese anuncio? Porque acá no se ve. Creo que fue hace como una semana, si no estoy mal. O sea, el anuncio fue como presentándose y o sea, el módulo que íbamos a ver, pero pues hasta ahí llegó. No dijo pues cuando eran las conferencias ni nada. Pues yo no lo veo por aquí, mira, y ya vamos en el 13 de octubre. Aquí en el muro de esa ficha. No lo veo. Si lo vuelves a ver, entonces me mandas el pantallazo, ¿listo? Dale, sí señora, voy a revisar. Sí, para poder verificar, porque yo no lo veo por ahí. Aunque sí hay otro módulo de comunicaciones, pero no sé en qué momento lo vayan a ver ustedes, chicos. Bueno, entonces sí vamos a ver nuestro tema de nómina. Vamos a ver cómo lo manejamos o cuáles son las herramientas que usamos normalmente en Excel para poder hacer la liquidación de nómina. Entonces, lo primero, ¿me confirman si ven la pantalla, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, lo primero
Normalmente es que uno hace una planilla de liquidación de nómina. Esta planilla es más o menos este formatico que tengo yo acá. Vamos a irlo diligenciando para ver qué información nos pide esta planilla de nómina. Entonces, normalmente uno lo primero que pone pues es el nombre del empleado. Entonces, Pablo Pérez, por ejemplo, el número de cédula. Centro de costo pertenece más o menos si es una nómina de administración o si es una nómina de ventas o si es una nómina de producción. Entonces aquí vamos a ponerle que es administración. Cargo, vamos a ponerle gerente. Tipo de contrato, dependiendo entonces del término de contrato que sea, le ponemos si es a término fijo o a término indefinido. Normalmente, cuando son por términos mayores a un año o lo que sea, pues entonces se maneja es como el término indefinido. O cuando hay continuidad en los contratos a término fijo, ya se convierten en término indefinido. Fecha de inicio del contrato, pues le ponemos 01/01/2023, fecha me salió por allá esto raro. Fecha de terminación del contrato, como es indefinido, pues no aplicaría, porque no sabemos cuándo se va a terminar. Número de renovaciones no aplica tampoco, porque es para el caso de los contratos no fijo, cuando renovamos más de una vez. Entonces ahí ya le vamos poniendo cuántas veces hemos ido renovando para poder tener en cuenta en qué momento se convierte de término fijo a término indefinido. El salario asignado, entonces vamos a decir que, para el ejemplo, serían 2.500.000. Entonces aquí viene una parte importante que es la primera parte, que son los devengados. Los devengados es todo lo que el trabajador recibe, ¿no? Entonces, dentro del devengado, ¿qué tenemos? Tenemos el valor del salario, tenemos el auxilio de transporte y otros valores que pueden ser o hacer parte del devengado, como por ejemplo bonificaciones, por ejemplo horas extras, por ejemplo recargos dominicales y otros que vienen a ser parte de ese devengado. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener como referencia cuánto vale un día de este empleado y de todos los empleados hacia abajo. Entonces, ¿cómo sería esta fórmula? Esta fórmula sería el salario asignado, salario mensual asignado, y lo dividimos en 30. Entonces, acuérdense que siempre se toma como referencia los 30 días del mes, así el mes tenga 28 días o 31 días. Eso es como un estándar, es como cuando nosotros decimos que para el año en las fórmulas tomamos 365 días o 360 días, dependiendo de cómo vayamos a calcular, ¿no? Entonces, el término general para los días es de 30 días, o sea, para el mes. El cálculo del mes se hace basado en los 30 días. Entonces, tomamos el salario asignado, y lo dividimos en 30. Eso nos da el valor del día. Entonces, para este empleado, cada día nos cuesta 83.333 pesos. Si liquidamos por quincena o si liquidamos por mes, entonces aquí en esta columnita de días trabajados, que debemos también tener muy en cuenta, le vamos a poner cuántos días trabajó. Entonces, por ejemplo, si es un ingreso o es de pronto un retiro o algo así, entonces podemos ponerle 28 días. O si trabajó los 30 días completos o el mes completo, le ponemos los 30 días, ¿sí? Entonces, fíjense que a medida que vamos diligenciando, va cambiando acá. Van cambiando los valores porque estas celdas están formuladas. Entonces, para saber el salario, ¿cuál sería la fórmula? Entonces, tomamos el valor del día por los días trabajados. Entonces, eso me da cuánto es el salario devengado en esta liquidación de nómina. Entonces, si hubiese trabajado solo 25 días, fíjense que aquí automáticamente ya cambia a 2.083.33.
independientemente de si el salario asignado del trabajador es 2.500.000. Entonces, esta herramienta pues me permite calcular exactamente cuánto es lo que va a recibir o cuánto sería el devengado. Auxilio de transporte, entonces debemos ver. Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. Cuando el cuéntame. trabajador está en incapacidad, ¿también se hace igual? Las incapacidades, lo que pasa es que se liquidan diferente y se pagan diferente. Entonces, normalmente uno calcula sí, pero calcula por un porcentaje del salario solamente. O sea, solamente a veces dependiendo cómo se cubra en la empresa lo que se vaya a cubrir de la incapacidad, ¿sí? ¿Sí me hago entender? O sea, es como un porcentaje. Ese tema de las incapacidades es como, ¿cómo les digo yo? Es como aparte de este tema de la nómina. Entonces, si quieren más adelante vemos un ejemplito de incapacidades para que despejemos las dudas. Pero por ahora veamos la nómina no básica porque es que nos confundimos. ¿Listo? Entonces, sigamos. Aquí teníamos entonces que el auxilio de transporte. Entonces, ¿este empleado tendrá auxilio de transporte, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro. ¿Cuánto Sí, es la base señora. para el auxilio de transporte? 140.000. Ese es el valor, pero la base, acuérdense que es hasta 2 salarios mínimos mensuales, o sea, ¿cuánto sería? ¿En cuánto está el mínimo hoy en día? Millón Millón cien. doscientos. 1.145 quedan libres, son como 1.000.000. 1.160.000. Es 1.160.000 pesos, ¿no? 20.000. Entonces, si son 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 2.320.000. 2.320.000. Entonces, los trabajadores que reciben hasta 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio de transporte. En este caso, como su salario asignado es de 2.500.000, no tendría derecho a auxilio de transporte, ¿ok? Entonces, en el auxilio de transporte iría a 0. Vamos a suponer aquí que él de pronto tiene algún otro devengado, alguna bonificación o alguna cosa extra, como bonificaciones o algo así. Vamos a ponerlo aquí, a ver, una bonificación. Por ejemplo, por ventas o comisiones o por algún negocio que se hizo, bueno, en fin, se le puede poner una bonificación de 1.000.000 de pesos. Son bonificaciones que no hacen parte del salario porque son bonificaciones extraordinarias, es decir, que no se dan todos los meses. Entonces, vamos a ver. Esto nos da como total de vengado 3.500.000. Cambiémosle el color a esto. Entonces, acuérdense que los devengados es todo lo que el empleado recibe. Ahora vamos a mirar cuáles son los descuentos o las deducciones de nómina. Descuentos o deducciones de nómina. Las deducciones, pues es lo que yo le quito al trabajador, ¿no? Lo que yo le voy a retener al trabajador. En este caso, aquí tenemos EPS, que es el tema de salud y pensión, y otra columna para otros descuentos, para otras deducciones. Entonces vamos a mirar. Pongámoslo en otro color para no confundirnos. Vamos a mirar cómo se calcula este valor. Entonces, la EPS es una prestación, ¿cierto? Es una prestación social
en la que el trabajador paga una parte y el empleador paga otra parte, ¿listo? ¿Sí saben ustedes cuánto es ese porcentaje? El El 4%. 4%. El 4% es lo que paga ¿quién? El 4% El lo paga empleador. el trabajador y Un el empleado. El Sí, empleado. 16. El empleado y el 4%, 16. el El 4%, 4% lo paga el empleado y el 12% lo paga la empresa. correcto. Entonces, aquí, ¿qué porcentaje le vamos a calcular? El que le retenemos nosotros al empleado, ¿cierto? El que le descontamos al empleado, entonces el 4%. ¿Sobre qué valor? Sobre el salario base de liquidación, que para 2.500.000. este caso serían los 2.500.000, correcto. Entonces aquí la formulita dice que tomamos los 2.500.000 y le aplicamos el 4%. Porque el total del pago a la EPS es ¿de cuánto? El 12%, ¿cierto? Sí. Listo, entonces el empleado paga el 4%. Y otra deducción que se le hace al empleado es el pago para su fondo de pensiones, para su fondo obligatorio de pensiones. Acuérdense que también hay fondos voluntarios de pensiones o aportes voluntarios de pensiones a fondos obligatorios. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Este es el aporte obligatorio o el aporte básico al fondo de pensiones obligatoria. Entonces, para este caso, también es el 4%, ¿cierto? El 4% es lo que paga el empleado. Entonces, esto es lo que le vamos a retener. Y esta otra columna es para otros descuentos o deducciones que haya en este periodo de liquidación de nómina. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esos descuentos? Pueden ser, por ejemplo, algún préstamo, algún crédito, alguna libranza, de pronto alguna Profe, cosa y la que él caja de haya dañado compensación o y ir cualquier a cosa de leer esas. Bueno, esos son los la caja, parafiscales que estaban ahí. esos se calculan ahorita más adelante. Hasta aquí vamos a ver lo que es la planilla de nómina básica. ¿Listo? Es como para saber, esta es la liquidación básica. Ahorita vamos a ver todo lo demás que viene detrás de toda la planilla de liquidación básica. Porque aparte de eso hay que hacer unas provisiones y unas apropiaciones. Entonces ya vamos a ver con calma cuáles son esas provisiones. Entonces aquí dice que tenemos un total de descuentos de 200.000 pesos. Sí, me está sumando el descuento de EPS y el descuento de pensión. Y acá me está diciendo que hay un neto final a pagar de 3.300.000. Vamos a ver de dónde sale. Del total de vengado, o sea, lo que va a recibir el trabajador, menos los descuentos o deducciones que le vamos a aplicar. Ese es el total a pagar o el neto a pagar al empleado. Entonces, esta partecita es la liquidación de nómina. Vamos a ver cómo queda este registro contable de este primer empleado que tenemos aquí. Entonces, en el registro contable, aquí lo tenemos, aquí tengo un ejemplo, pero es más completo, ya con todas las apropiaciones. Vamos a ver uno más sencillito, hagámoslo aquí mismo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo súper sencillo para ver cómo queda nuestro registro contable. Listo, entonces lo primero que vamos a causar nosotros es el salario. Estos 2.500.000 que tiene acá. ¿A dónde los vamos a llevar? A la 510506, que es la cuenta de salarios o sueldos, ¿sí? Se puede llamar salarios o se puede llamar sueldos. Aquí llevamos los 2.500.000, que es lo que el empleado va a recibir por los 30 días trabajados.
Ahora entonces, ¿qué más tenemos en el devengado? Tenemos bonificaciones, que eso también es una cuenta de la misma 5105, que es la de gastos laborales. Vamos a ver cuál es la de bonificaciones. Vamos al plan de cuentas y vamos a consultar allí. Es la 510548, la subcuenta de bonificaciones. Y allí llevamos al débito el 1.000.000 de pesos. Acuérdense que los gastos siempre van al débito, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos aquí los dos valores que figuran en nuestra planilla como devengados. Ahora vamos a registrar las deducciones o los descuentos. Entonces, ¿a dónde vamos a mandar esas deducciones o descuentos? Lo vamos a mandar al pasivo porque este es un dinero que nosotros vamos a retenerle al empleado, pero no es nuestro ni nos lo vamos a quedar, se lo vamos a pagar tanto a la EPS como al fondo de pensiones. Entonces, por eso lo llevamos directamente al pasivo como una cuenta por pagar al fondo de pensiones y a la administradora de salud, que es la EPS. Entonces, vamos a ver cuáles son las cuentas que se utilizan para esto. Las cuentas son la 2370 y la 2380. Entonces, la 237005 es la de la EPS por pagar y la 238030 es la de Fondo de Pensiones Obligatorias por pagar. ¿Cuánto llevamos aquí en EPS? Los 100.000 pesos que retuvimos por concepto de pensión. ¿Y cuánto llevamos en pensiones? Los mismos 100.000 que retuvimos por concepto de pensión. ¿Y qué nos queda aquí? Nos queda en la cuenta 2505, que es salarios por pagar. O también podemos usar la cuenta de caja o también podemos usar la cuenta de bancos directamente. Podemos usarla. ¿Y cuánto se supone que nos tiene que dar el neto a pagar? Lo que dice en nuestra planilla, que son 3.300.000. Vamos a ver si nos quedó bien. Entonces verificamos con sumas iguales. Y efectivamente nos quedó bien. Entonces, este es el primer registro, el registro de nuestra planilla básica de nómina. Es súper sencillo, fácil y rápido. Ahora, este sería nuestro primer registro. El segundo registro que tenemos que hacer es el registro de las provisiones y las apropiaciones de nómina. Entonces, vamos a mirar cuáles son las provisiones y cuáles son las apropiaciones. Aquí mismo en esta planilla lo vamos a ir registrando. Entonces, las provisiones de nómina es lo que nosotros debemos guardar o provisionar para pagos futuros, ¿cierto? ¿Cuáles son esos pagos futuros? Los que, digamos, se originan en cualquier relación laboral. Principales: cesantías, intereses a las cesantías, prima y vacaciones. Por Dios. Prima y vacaciones. Esas son las provisiones de nómina. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es el porcentaje de cesantías? ¿Quién sabe? ¿Cuánto debo provisionar? Es medio salario mínimo, profe. Sí, eso tiene un porcentaje. Creo que es el 8.33. Vamos a mirar si lo tenemos acá.
A ver, ¿qué dice por acá? Sí, el 8.33. Entonces dice provisión sobre el devengado mensual, el 8.33%. Dice que las cesantías corresponde a 30 días por año trabajado, se deben liquidar al final de cada año o al finalizar del contrato de trabajo. El valor liquidado se debe consignar en el fondo de cesantías que el empleado haya elegido y en el caso de terminación del contrato, el valor se le paga directamente al trabajador. Entonces, cuando, digamos, hay un término indefinido, un contrato a término indefinido, o hay continuidad en los contratos a término fijo, normalmente uno consigna el 14 de febrero a más tardar las cesantías causadas en el año anterior o provisionadas en el año anterior. A menos que antes de esa fecha, 14 de febrero, se haga la liquidación del contrato de trabajo. En ese caso, sí se pagan directamente al trabajador. Si no, pues se consignan al fondo de cesantías que tenga cada uno de los trabajadores. Entonces, la provisión se hace sobre el valor que se provisiona, es el 8.33%. Entonces, ya vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Entonces, aquí vamos a ponerle que es el 8.33% para saber. ¿Sobre qué valor se calcula esas cesantías, chicos? Salario de 2 salario. millones 500. ¿Cuánto? 2 millones 500 el salario. Es el salario básico, ¿cierto? Sobre el salario básico. O sobre el salario devengado en este caso. Entonces, sobre el salario, calculamos el 8.33. Entonces, para este caso, esta provisión es de 208.250. Los intereses a las cesantías. Los intereses a las cesantías corresponden al 12% anual, ¿cierto? O sea, el 1% mensual. Entonces, normalmente uno lo que hace es que provisiona el 1% sobre el devengado mensual. Entonces, sobre este valor de las cesantías, se calcula el 1%. Eso nos da 2.082 pesos. ¿Qué pasa con estos intereses a las cesantías? Estos casi nunca nos da lo mismo que provisionamos a la hora de pagar, casi siempre nos da más. Entonces, estos valores se provisionan, pero no es tan exacto lo que se va a pagar. Cuando se va a pagar, se reliquida y normalmente sale más alto el interés. Entonces, en ese caso, uno lo que hace es que ajusta, en el momento del pago, ajusta la diferencia, o sea, lo que no mandó al gasto en su momento, lo manda en el momento del pago. Lo manda al gasto para poderlo poder causar el ajuste. Otra provisión que debemos hacer es la prima. La prima, entonces acuérdense que la prima es casi que lo mismo que las cesantías, ¿no? Entonces la prima también se provisiona con el 8.33%. Vamos a ver, la prima de servicios corresponde a 30 días por año trabajado. Se debe pagar en 2 cuotas en el año, a la primera más tardar el último día del mes de junio y la segunda durante los primeros 20 días del mes de diciembre. Entonces esta se provisiona igualmente, pero esta se paga en 2 contados, una a mitad de año y otra al finalizar el año. Se calcula igual que las cesantías, entonces el mismo porcentaje por el 8.33%. 8.33%. Y las vacaciones. Se divide el salario básico por los 30 días y se multiplica después los días de vacación.
Bueno, ese es en el caso de que se van a pagar, en el caso de que se van a pagar las vacaciones cuando se vayan a pagar. Para la provisión tiene un porcentaje también que ya viene precalculado, entonces ya vamos a mirar cuánto es. Dice que las vacaciones corresponden a los 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año laborado o proporcional por fracción de año si el tiempo laborado es inferior a un año. Lo mismo pasa con la prima y con las cesantías y los intereses. También, si hay un tiempo menor al año, también se calculan proporcionalmente. ¿Proporcionalmente a qué? A los días trabajados. ¿Listo? Vamos a ver cuánto es el porcentaje de vacaciones. Aquí nos dice que para hacer la provisión de las vacaciones se calcula con el 4.17 sobre el devengado mensual. Entonces el porcentaje es del 4.17%. Entonces, sobre este mismo devengado, por el 4.17%. A ver cuánto nos dio. 104.250. Entonces, estas son las provisiones de nómina que debemos hacer todos los meses. Vamos a ver cómo quedaría entonces el registro contable de las provisiones. Entonces, nuestro registro contable de las provisiones sería algo así. Todas estas cuentas, tanto cesantías como intereses de las cesantías, como prima y vacaciones, son cuentas de gasto. Entonces, vamos a mirar de gasto o de costo. Entonces, normalmente, aquí tomamos estas, si le decimos que reemplace la 72 por la 51, y ya nos cambió las cuentas. Las subcuentas son básicamente las mismas. Entonces aquí vamos a decirle cambie la 01 por la 05, es que depende cómo tenga uno creado el plan de cuentas. Pero normalmente esa es la codificación como a nivel general. Entonces, al gasto vamos a llevar cada uno de estos valores. Entonces, cesantías llevamos los 208, los intereses los 2082, la prima los mismos 208 y las vacaciones, espera, me quedo mal. Las vacaciones los 104,250, los intereses y la prima los 208,250. Listo, entonces cesantías, prima, vacaciones e intereses. Listo. ¿Y a dónde llevamos o cuál sería la contrapartida de estos gastos? Como no lo vamos a pagar ahorita, ¿cierto? Porque es una provisión, lo vamos a pagar después. Entonces, ¿a dónde se lleva esto? ¿A dónde lo llevamos, chicos? No sabemos a dónde lo llevamos. A una cuenta por pagar, ¿cierto? Porque no lo vamos a pagar ya, sino que lo vamos a pagar cuando se liquide al empleado en su debido momento o para el caso de las cesantías cuando se consignen en el fondo. Entonces vamos a llevarlo contra una cuenta de pasivo. Vamos a mirar cuáles son las cuentas del pasivo que se utilizan para este registro contable. Son las siguientes. Son las cuentas del pasivo que están con el código 26. Vamos a ver por qué con el código 26, porque son provisiones. Entonces, miren, la cuenta 26 es la de pasivos estimados y provisiones. Entonces, aquí, en los pasivos estimados, tenemos una que se llama para obligaciones laborales, otra para obligaciones fiscales y otras subcuentas que también se pueden utilizar dependiendo del concepto. Entonces, estas cuentas ya están creadas o vienen precargadas o precreadas en los sistemas y son las siguientes. La 261005, que es cesantías por pagar. La 261015, que es vacaciones por pagar.
la 261010 que es intereses por pagar y la 261020 que es prima por pagar. Entonces aquí vamos a poner en su orden los diferentes valores que correspondan. Vacaciones aquí, intereses aquí y la prima por aquí. Y ya quedaría completo nuestro registro contable. Vamos a mirar, a verificar nuestras sumas iguales. Se supone que nos tiene que dar exactamente, entonces está ok. Este vendría a ser nuestro primer registro. Registro de la planilla de nómina. Este es nuestro segundo registro. Registro de las provisiones de nómina. Y nos faltaría el tercer registro, que es el de los parafiscales y apropiaciones de nómina. Vamos a mirar cuáles son los parafiscales. ¿Alguien sabe cuáles son los parafiscales? Caja de compensación, Sí. ARL. Ahí no incluye el ARL, ese, profe. No, esas son las apropiaciones, que ya ahorita las vamos a ver. Entonces, parafiscales son unos valores que nosotros como empleadores tenemos que pagar. Entonces, los paga siempre el empleador, únicamente los paga el empleador. O sea, esos se asumen completamente, directamente en la nómina. Vamos a ver si por aquí están los porcentajes. A ver, vamos a ver si por aquí están los porcentajes. Profe, seguridad social, pensión. Mira, acá está entonces aportes parafiscales y seguridad social. Entonces, los parafiscales son SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar. Lo que es salud, ARL y pensión es lo que se conoce como apropiaciones o los gastos que debe cubrir el patrón, pero vamos a ir por partes. Ahorita vamos a calcular únicamente los parafiscales. Entonces, SENA 2, ICBF 3 y Caja de Compensación 4. Estos son los porcentajes que vamos a calcular. ¿Sobre qué se calculan? Sobre el mismo devengado o salario recibido. ¿Por qué sobre las bonificaciones? No, porque las bonificaciones no hacen parte de salario a menos que sea una bonificación permanente. Entonces, si fuese permanente, en ese caso sí aplicaría como base para todos estos cálculos. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestros parafiscales. Estos son los parafiscales. Son unos gastos que solamente asume el empleador. Ahorita, actualmente, hay un beneficio, en este momento hay un beneficio que tienen la mayoría de las empresas y es que no están pagando SENA ni ICBF. A las empresas que tienen, bueno, algunas cumplen con algunas condiciones, ¿no? Como más de 10 trabajadores o menos de 10 trabajadores, más bien, dependiendo de unas condiciones específicas, y esto por el beneficio de la autorretención especial en renta. ¿Se acuerdan que les había contado que antes se llamaba la retención del CRE y todas esas cosas? Entonces lo han ido modificando y ahorita se denomina autorretención especial en renta. Entonces, por nosotros pagar esa autorretención en renta, nos estamos ahorrando ahorita no solo estos dos parafiscales, sino también el aporte del empleador a la EPS. Entonces, solamente por EPS se está pagando en la planilla unificada
el 4%. No se está pagando el 12% como debería ser o como se venía haciendo en años anteriores. Pero aquí lo vamos a calcular completo, listo, para que ustedes entiendan bien cómo es todo el proceso de liquidación de nómina. Porque pues esta condición es una condición especial que se supone que es temporal, aunque ya lleva más o menos alrededor de los 4 años en funcionamiento, pues se supone que es un tema temporal. Entonces los parafiscales ya los calculamos, vamos a hacer el registro contable de nuestros parafiscales. Vamos a hacerlo aquí para poderlo ver con el valor que estamos calculando aquí. Entonces el tercero es el registro de los parafiscales. Parafiscales entonces son las mismas. Cuenta 5105, vamos ahorita buscamos la subcuenta. Entonces, caja de compensación familiar, SENA y CBF. Y eso va contra una cuenta por pagar, porque también eso no es nuestro, lo tenemos que pagar. Y lo vamos a pagar en la planilla de Seguridad Social. La cuenta que se utiliza para esto es la 2370. Entonces, con las mismas subcuentas de arriba, ya podemos completar el registro. El gasto o el costo, pues siempre va al débito, entonces ahí ponemos los 100,000 pesos de caja de compensación, los 50,000 del SENA y los 75,000 del ICBF. Y en la cuenta por pagar, pues irán los mismos valores según corresponda. Entonces verificamos que nos dé sumas iguales y ya tenemos nuestro tercer registro. Y ahora vamos a ver las apropiaciones de nómina, que son los pagos o los gastos que asume el empleador. Profe, disculpe, le pregunto. ¿Sí? Uno no podría hacer la contrapartida con la, pues no especificando así otra vez ICBF, SENA y caja de compensación, sino decir que de una se va para cuentas por pagar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entendí. Es que yo veo que usted repite otra vez caja para la contrapartida de la caja de compensación, SENA, ICBF, otra vez caja de compensación, SENA, ICBF, solamente que cambia la cuenta para el pasivo de cuentas por pagar. Entonces, Sí. yo le pregunto que si en vez de volver a colocar esas tres, no se puede ir a una cuenta que sea general para todas, que se llame cuentas por pagar. Hay que No. especificar. No, esas hay que especificarlas por cada concepto e incluso a veces hay algunos programas que piden que la identifiques o que la separes en subcuenta por cada tercero, o sea, por cada fondo. Entonces no se pueden llevar a la misma cuenta. O sea, por eso acá yo le puse los 4 dígitos de la cuenta, pero esto va en diferentes subcuentas. ¿Sí? Ah, sí, sí. Una Entonces, es del gasto y la esto otra va, es del pasivo. sí, el gasto y otra es el pasivo, pero no son las mismas subcuentas. Aquí lleva otras subcuentas y como te digo, algunos programas incluso te piden que lo abras por fondo. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, 2 cajas de compensación familiar, tengo Confavoy y tengo Colsubsidio, porque tengo planta en Boyacá y tengo planta en Bogotá, entonces tengo personal en las 2 ciudades o en los 2 departamentos. Acuérdense que las cajas de compensación son departamentales. Entonces yo tengo que separar las cuentas tanto del gasto como del pasivo, incluso por fondo o por entidad. ¿Por qué? Porque en la información exógena que se reporta a la DIAN, yo tengo que reportar exactamente cuánto le pagué a cada uno de los fondos. Y pues esta es la forma de ver cuánto le pagué. En el pasivo, uno saca un reporte de las cuentas por pagar y filtra eso por débitos y ahí ya te sale cuánto fue lo pagado en el año, ¿sí? Y es independiente de lo que se haya causado en el año. O
¿sí? Porque acuérdense que la causación es un momento y el pago es otro momento. Entonces la DIAN lo que pide que uno reporte es lo pagado, no lo causado, ¿sí? Independientemente de cuánto se haya causado, únicamente aceptan lo que se pagó. Entonces, por eso, tienen que ir a cuentas separadas. ¿Listo? Ah, bueno, Entonces, profe, gracias. entonces, estas apropiaciones, que son las que asume el empleador, son el porcentaje de EPS que le corresponde a él, que dijimos que era ¿cuánto? ¿El 12%? Sí, señora. Profe, Sí. También para el caso de la EPS. La EPS entonces dice aquí que el total del aporte es del 12.5, entonces es del 8.5 lo profe, que debe aportar el pero si es empleador. si es el empleador en salud, ¿no es eso el 8,5? Es que me confundí. O ya ahí se totaliza empleador y trabajador. No, es el 8.5, por eso lo estaba verificando precisamente. Ah, ya, Sí, es bueno, que es el profe. total. Para Lo las que se paga cesantías es lo que es el 12%, me parece. es lo que se paga, pero aquí solo vamos a registrar lo que le corresponde al empleador, Ujú. Ah, que bueno, es el 8.5, ¿sí? El total es el 12, que es la suma de ambos, de lo que paga el empleado y lo que paga el empleador. Para pensiones, entonces fíjense, aquí está este cuadrito que está súper chévere porque tiene todo. Dice que el empleador paga el 12% y el empleado el 4% en el caso de pensión, para un total de aportes del 16%. Entonces aquí el empleador paga el 12%. Y la ARL, pues sí depende de la tarifa que tenga porque eso va por categorías, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo riesgoso que sea el empleo que uno tenga, el porcentaje sube o baja. El más bajo es este del 0.522%, que es como para trabajos de oficina. Si uno trabaja, por ejemplo, en minería o en otros, o en alturas u otro tipo de actividades más riesgosas, el porcentaje sube. Entonces ya depende de cada caso específico, porque pueda que para unos empleados sea un porcentaje y para otros empleados sea otro, dependiendo del cargo que desempeñen. ¿Listo? Entonces aquí volvemos al mismo tema. Tomamos el salario y lo multiplicamos por el porcentaje que debe asumir, en este caso, el empleador. Entonces de EPS serían 212.500. De pensiones, 300.000 pesos. Y de ARL ya vamos a ver cuánto nos da. 13.050 pesos. Entonces, estas son las apropiaciones de nómina que asume el empleador, o sea, lo que tiene que pagar la empresa. El registro contable, ¿cómo queda? Entonces, el registro de las apropiaciones, vamos a ver cómo queda. Entonces, acuérdense que estos conceptos son gasto o costo para el empleador. Entonces, las cuentas que vamos a utilizar son o las del costo o las del gasto. Para este caso, entonces cambiémosle aquí. El 7201 por el 5105. La subcuenta es la misma, entonces pensiones por pagar, caja de compensación, ARL, y nos falta aquí la de
EPS por pagar, que también es una 5105. Ya miramos cuál es. Gasto de EPS. Lo que no la tengo allí, porque como les digo, ahorita no se está usando. Entonces uno ya no la tiene en cuenta prácticamente. Entonces de pensiones, los 300 van aquí al gasto, caja de compensación ya lo causamos, entonces aquí ya no la tenemos en cuenta. ARL, los 13.000 y la EPS, los 212.500. Eso sería lo que vamos a llevar al gasto. ¿Y contra qué lo mandamos? Pues contra la misma cuenta por pagar que afectamos aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que sumar en la misma cuenta lo que le quité al empleado y lo que yo voy a poner para después ir y pagarlo en la planilla unificada de aportes de seguridad social. Entonces, para la EPS, para pensiones, y aquí la 2370 también es de ARL por pagar. Irán los 13.050 pesitos. Listo. Entonces, con este cuarto registro ya queda completa la liquidación de la nómina y el registro contable de la nómina. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿para qué tanto registro y tanta cosa? ¿Se puede hacer en un solo registro todo esto? Sí se puede, ¿cierto? Sí se puede, pero pues es un registro grande y un poquito más complejo. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si lo vemos aquí más completo. Entonces, como les digo, este registro lo podemos unificar, estos 4 registros en uno solo. Entonces vamos a mirar cómo quedaría el registro unificado en un solo registro contable. Entonces, registro contable. Registro contable unificado de nómina. Vamos a meter todo en el mismo registro contable. Entonces vamos a ir poniendo. Primero, los salarios. Es lo que él está devengando, ¿no? Entonces los 3.500.000. Y vamos a seguir poniendo aquí todos los gastos que se hayan originado en estos 4 registros anteriores. Entonces, en el segundo registro tenemos estos gastos que fueron los que se originaron acá. En las provisiones, entonces los pegamos acá. Cesantías, prima, intereses, vacaciones, todo eso. Listo. ¿Qué más gastos tenemos por aquí? Tenemos estos de aquí que son los parafiscales, SENA, ICBF y caja de compensación. Entonces los llevamos para acá. ¿Y qué otros gastos tenemos? Pensiones, EPS y ARL. Entonces, fíjense que sí es un registro grandecito. Entonces, aquí tenemos todos nuestros débitos. Todo esto es lo que vamos a gastar, ¿sí ven? Los salarios, la bonificación, las cesantías, la prima, vacaciones, intereses, caja de compensación, SENA, ICBF, pensión, ARL y EPS. Todo eso es lo que va al gasto. Y ahora tenemos que empezar a poner aquí la contrapartida, que son nuestras cuentas por pagar. Y por último vamos a dejar caja o bancos, que es el neto girado, que nos tiene que dar lo mismo que aparece acá en esta columna del neto a pagar de la liquidación de la nómina. Entonces,
Entonces vamos a empezar por aquí, con la EPS y pensiones. Entonces copiamos de acá y lo vamos a pegar por aquí. Pero entonces estas cuentas EPS y pensiones, acuérdense que estas cuentas también las usamos aquí en el cuarto registro, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para no repetir esas cuentas, lo que vamos a hacer es sumar los dos valores. ¿Listo? Entonces, de la EPS por pagar teníamos acá los 100.000 pesos que fueron los del empleado, ¿cierto? Lo que le quitamos al empleado. Y ahora le vamos a sumar lo que va a pagar el empleador. Entonces, los 212.500. Y para pensiones hacemos exactamente lo mismo. Cogemos los 100.000 pesos y le vamos a sumar los 300 que paga el empleador. ¿Y qué nos faltará ahí? Nos falta la ARL. Entonces, la 2370 de ARL por pagar con los 13.050 pesos. Listo, entonces seguimos por aquí con las provisiones. Entonces, todas estas cuentas de provisiones se van tal cual. Ahora, con las del registro 3, que es para fiscales, entonces copiamos los para fiscales también. De la cuenta por pagar. ¿Y qué nos hará falta, chicos? Para completar este registro grande. ¿Será que ahí ya nos da sumas iguales? ¿Qué nos hará falta? Nos hace falta el pago, ¿cierto? Nos hace falta este valor de aquí. Que lo vamos a llevar, bien sea a la 250505, que es salarios por pagar, o caja, o bancos. Entonces, directamente a caja o bancos, llevamos los 3.300, que es el valor que nos aparece aquí en el neto a pagar, en la planilla de nómina como valor final a pagar. Y con eso ya queda cuadrado nuestro registro contable unificado de nómina. Ahí tenemos toda la nómina. Ese mismo registro tenemos que hacerlo por cada uno de los empleados. Entonces, si tenemos 50 empleados, nos toca hacer 50 registros así con todo ese montononón de cuentas. ¿Cómo les parece? ¿Cómo la ven? ¿Fácil, difícil? Muy confuso, difícil, muy enredado? difícil. Muy Sí, Profe, difícil. eso es de práctica, lo último yo creo que ya uno como que se lo sabe, pero mientras tanto, obviamente el detalle, hay mucho detalle, muy minucioso para nosotros como Claro, principiantes. claro, la liquidación de nómina es bastante compleja y eso que ahí no metimos horas extras ni nada de eso. Este es un registro súper básico, mejor dicho. No tenía casi que ningún problema. Porque, ¿qué pasa? La base de las cesantías a veces es una, la base de la prima a veces es una, a veces las vacaciones, por ejemplo, para las vacaciones no se tiene en cuenta el auxilio de transporte y hay otras para las que sí se tiene en cuenta. Y Hay para unos casos en los que cuando es salario integral también es diferente, ¿cierto? sí, también es diferente. Cuando es salario integral, entonces normalmente voy a buscarles un ejemplo para salario integral para la próxima clase. Voy a anotar aquí. No va a Vaya cuerpo de mujer que falleció ahogada en Calima, Darién. ¡Ah, qué miedo! Ese lago es peligroso. Para que podamos ver cómo sería un registro de salario integral. En el caso de que hubiera aquí en esta nómina horas extras y eso, pues esas horas extras ¿De acá de irían, Cartago?
irían en el gasto, sumando aquí los devengados. Entonces, por ejemplo, las horas extras van aquí sumando en los devengados y cualquier otro tipo de dinero que reciba el trabajador por cualquier otro concepto también entraría a ser parte del devengado. También de pronto a veces hay deducciones, por ejemplo, de préstamos, entonces esos descuentos hacen que aquí se tenga que meter un renglón más para cruzar el préstamo y descontarlo del valor a pagar y etcétera. Pero entonces digamos que este es el registro básico. Entonces ustedes lo pueden hacer con los 4 registros por separado o pueden hacer el registro unificado, como les quede más sencillo. ¿Listo? A veces el unificado es como más complicadito porque se le olvida a uno restarle alguna cosa o sumarle aquí en la EPS y las pensiones el porcentaje que le corresponde al empleador. Entonces a veces, por eso es que se enreda uno y a veces no le cuadra ese registro contable. Pero digamos que en términos generales, pues este es como el modelo básico. ¿Listo, chicos? Profe, y en la fuente va ahí. ¿Y cuánto sería? Ah, claro, cuando hay retención en la fuente, sí, va retención en la fuente. Entonces, en el caso de este empleado, por ejemplo, si tuviese retención en la fuente, entonces le agregamos una filita más que se llama 2365, retención en la fuente por salarios, y eso iría aquí, digamos que son 25.000 pesos. Eso iría aquí en los créditos porque es un pasivo, es una cuenta por pagar a la DIAN, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué valor viene a afectar? Viene a afectar el valor girado, entonces aquí serían los 3.300.000 menos los 25.000 pesos. Y ahí ya me quedaría cuadrado mi registro. ¿Listo? Si fuera el caso de que tuviera retención en la fuente. Entonces simplemente le retengo, o sea que le voy a pagar menos. Si antes le estaba pagando 3.300, ahora le estoy pagando 3.275. Entonces, así quedaría si tuviese retención en la fuente nuestro ejercicio. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, lo de cierre lo vemos en la próxima clase entonces. Sí, ya empezamos con el tema de cierre contable, que es muy sencillo porque no sé si recuerdan, pero en las primeras clases nosotros vimos algo de cierre cuando vimos la hoja de trabajo de el balance de prueba. El cierre básicamente pues es cancelar las cuentas de gastos, de ingresos y de costos para saber si hubo utilidad o hubo pérdida. Entonces, asociado a ese cierre, básicamente, que eso es el concepto básico de cierre, pues hay otros procesos que toca hacer. Adicional, eso es lo que vamos a ver en ese tema de cierre contable. Entonces, para el taller sería como un balance, más o menos. Para el taller tenemos que ver el anexo, a ver qué es lo que nos pide el anexo. Entonces, si quieren, miremoslo de una vez. Aunque para eso todavía tenemos tiempito. Vamos a ver dónde está. Igual, si la fecha igual ya está próxima a vencerse o ya se venció, no hay problema, hasta que no veamos el tema, no lo presentamos, listo, así que no hay afán, tranquilos. Ay, Profe, vale, profe. sobre Sí, lo pero que dijo. tampoco se queden tan tranquilos, ¿no? No, es que ya Profe, me falta ese tema de cierre. Solamente, ay, pero no me dejó entrar, ¿qué pasó? Ah, no, profe, si no, Vamos con tranquila. el Dentro de 8 territorio. días lo miramos. Sí, miramos el anexo del taller a ver qué nos pide. Igual vayan mirándolo, por si acaso se les presenta alguna duda, entonces de una vez la despejamos más bien en la clase. Ah, bueno. profe, le consulto sobre eso que dijo de los que están exentos de pagar la EPS, porque en el ¿Cómo? ¿Me repites, porfa? ¿Me repites la pregunta, porfa? Profe, le tengo una pregunta. Sí, dime.
Quería saber, pues, como tengo algunos trabajos que no puedo entregar, después de que termine la fase de evaluación, ¿Cómo dices? Bueno, para todos les cuento. Después de que termine la fase de evaluación, que termina oficialmente el 16 de diciembre, termina la formación para ustedes. Entonces ya ustedes pasan a la etapa productiva. ¿Qué deben tener ustedes ahí? A 16 de diciembre, mejor dicho, pónganse como meta fecha máxima el 10 de diciembre, tener todas, absolutamente todas las actividades presentadas de todos los componentes, de todas las materias, de todas las áreas. ¿Por qué? Porque después del 16 de diciembre se acaba el programa de formación. Entonces, y si no presentaron alguna evidencia, si tienen algo pendiente, pues eso va a ser un problema y eso les va a frenar la siguiente etapa. ¿Listo? Eso les va a frenar la siguiente etapa. Entonces, ustedes tienen que a más tardar el 10 de diciembre haber enviado todas, absolutamente todas las evidencias de todas las áreas del conocimiento que están estudiando en este momento. ¿Listo? Entonces, por favor, pónganse las pilas, los que tienen trabajos atrasados, evidencias atrasadas. Con el componente contable no hay problema porque yo estoy aquí desde el principio de la formación hasta el último día, es decir, hasta el 16 de diciembre. Entonces, yo les puedo recibir sus evidencias de otras fases que tengan atrasadas. Pero con los docentes de transversales no pasa lo mismo. Fíjense que los docentes de transversales, ellos están un mes asociados a la ficha y luego ya los sacan, los quitan. Entonces, si ellos se van y ustedes no enviaron la evidencia o no se les calificó en su momento, esas evidencias van a quedar sin calificar y va a ser un problema para ustedes. Les va a frenar la etapa productiva. Entonces, eso puede llegar a ser un problema. ¿Listo, chicos? Señora. En el caso, por ejemplo, yo tengo, o sea, yo todavía sigo con el problema de matemáticas. Yo me contacté con el profesor por medio de la clase que le hace los sábados. Le informé, él me dijo, no, yo hablé con la profesora Gloria y yo les habilité hasta noviembre. Yo le dije, profe, pero es que yo ya soy un trabajo y no me lo ha calificado. Dije, y el otro tengo bloqueado, no me deja subir la actividad. Entonces me dijo, envíeme la información aquí por el chat y yo le soluciono. Hasta donde hoy no me ha solucionado, yo le he enviado correos a él y, profe, él no contesta. Profe, yo también tengo el inconveniente. Las dos últimas sesiones de los sábados. Miren, chicos, ¿qué les recomiendo yo con ese tema de matemáticas que ya les había dicho anteriormente? Reúnanse todos ustedes los que tienen problemas con matemáticas y hagan una petición a la coordinación. Cuenten el caso de todo lo que sucedió con esa área y los problemas que han tenido. Envíen los pantallazos, adjunten las evidencias de que ustedes se comunicaron por WhatsApp, por el foro, por el mensajería interno, por el correo electrónico del profesor, todas esas cosas. Y lo firman todos, ¿listo? Lo firman todos y lo envían al coordinador Juan Camilo Pulgarín y lo ponen con copia a mí, para ver si él de pronto asigna a otro docente para que les habilite esas actividades a los que no han podido subirlas y les califiquen las que no les han podido calificar. Porque sí, es que pero porque, por ejemplo, yo... a este momento el docente ya no está asociado a ninguna de las fichas, entonces él ya no puede, o sea, técnicamente él no puede entrar porque ya no está asociado a las fichas. Entonces ellos desde la coordinación deben asignar otro docente que les califique esas evidencias o que les abra las evidencias que ustedes no hayan podido entregar. ¿Listo? Entonces hagan eso, por favor, cuanto antes. Profe, qué pena es que se me desconectó acá, me salí de la clase. Sí. ¿Era en cuanto al tema de matemáticas? Sí. Ah, bueno, entonces les estaba diciendo que por favor pónganse de acuerdo todos ustedes los que han tenido ese problema con el profesor de matemáticas
y hagan una petición, hagan una carta, un comunicado donde adjunten todas las evidencias de los procesos y pongan en conocimiento de todo lo que, bueno, lo que ha sucedido con ese tema de matemáticas, para que el coordinador asigne a un docente que les califique las evidencias que no están calificadas o que les habilite las que no han podido subir. ¿Listo? Ah, listo, listo, señora. Y con Sí, pero respecto a pónganse que todos yo, de acuerdo. Mientras más sean, mejor, porque más rápido les solucionan, chicos. Son varios los que tienen ese problema. Pero es mejor de verdad que hagan lo que les digo. Sí, profe, ¿Listo? muchas gracias. Con mucho gusto. Dice, profe, ¿qué pasa si a diciembre todos los profesores transversales no nos han dado clases? Bueno, yo supongo que es probable que les amplíen el cronograma, entonces les asignarán un tiempo complementario para poder ver todos los temas que tienen pendientes. Pero pues ya veremos qué comunicado oficial nos envían ellos. No lo sabemos todavía, no nos han comunicado tampoco. Que si puedo subir el ejemplo, pues no sé si lo pueda subir. Ah, yo creo que sí, tal vez. La plantilla de Excel, ¿sí? La de la nómina. Listo. Bueno, si no la subo, me acuerdan ahí por el WhatsApp. Aquí voy a anotar. Adjuntar el Excel. Listo, chicos. ¿Alguna otra preguntita? Sí, profe, buenas noches. Una pregunta. Cuéntame. Si esas clases de transversales, como ustedes dicen, amplían el plazo, ¿empezaríamos igual de etapa productiva en diciembre o nos correrían un mesecito más o un tiempito más hasta que terminemos la fase de electivos? Eso sí, no lo sé. Yo creería que se corre porque hasta que no tengan las actividades aprobadas, no pueden pasar a la siguiente fase, que es la fase productiva, la etapa productiva. Ah, listo, profe, gracias. Listo, chicos. ¿Más preguntas? profe, yo tengo una duda, pero es de SIGO. Sí. Sí. Cuéntame, ¿de qué se trata? Qué pena, profe, es que me está molestando como el internet, se me desconectó cada rato. Sí, lo veo. Cuéntame entonces. Es que yo hasta ahora estoy ingresando toda la información del primer taller, ¿sí? Sí. Entonces ahí ellos nos envían un paso a paso. Pero creo que voy en el segundo, en el tercer punto, donde la parte de las cuentas, donde ellos dicen aquí que hay que ingresar unas cuentas. Sí. Tengo la información. Pero yo ingresé unas cuentas, pero, profe, no sé si me quedaron bien, pero cuando fui a hacer el segundo paso, que fue ya buscar para dar la cuestión del inventario, no me aparecen las cuentas. Entonces de no pronto no le diste el botón de guardar. Entonces acuérdate que uno modifica ahí y tiene que decirle siempre guardar, porque si no, no te guarda la información. Sí, porque yo voy a lo que voy a validar, ahí me aparece en el otro paso anterior, me aparece la información. Pero Qué entonces raro. no Si sé quieres, cuando mándame pantallas. no sé si cuando estoy en el proceso de ¿dónde es aquí esta parte? Lo tenía casi que se me cerró esto. En la parte del ¿qué se me hizo? De pronto, si tienes alguna duda de esas, me puedes mandar el pantallazo y te voy a dejar mi teléfono. Sí, es que la verdad estoy ahí. Entonces, cuando y te no he salgan esos, podido...
le puedes tomar el pantallazo y me lo mandas a ver qué puede ser, para mirar específicamente. Porque de pronto es que no guardaste la cuenta, o de pronto es que está marcada como inactiva, o de pronto es que... Es que yo creo que es que como dice, es que ahí dice que, por ejemplo, inventario hay que guardarlo con una opción, ¿sí? Yo creo que esa parte me está quedando mal, entonces a lo que yo voy a validar la cuenta, como no la guardo en la casilla que debe ser, no me aparece. Pero sí, es que es yo he probable. buscado videos y la verdad no encuentro. Sí, por eso toca estoy ahí. específicamente mirar sobre el pantallazo a ver qué puede ser. Ah, listo, profe. ¿Y dónde le puedo escribir, profe? ¿Dónde qué, perdóname? ¿Le puedo escribir al grupo en el que estamos? Creo que yo no estoy en ese grupo. Ahí te dejé mi teléfono, es 322-901-8609. Me lo mandas ahí por el WhatsApp. No me aparece. Ah, ya lo encontré. Ah, listo, profe. ¿Listo? Listo. Entonces, si algo yo la molesto mañana. Gracias. Listo, chicos. Ya saben, entonces, los que no tengan clave de SIGO pueden usar la mía. Bueno, acuérdense, gyfuentes@sena.edu.co y la clave es 1111. Entren y usen ese aplicativo, porque se nos va a acabar el tiempo y si no hay más claves de SIGO, complicado. Claro, ¿Listo, chicos? lo pueden enviar al chat. Listo, es espérenme, gyfuentes@sena.edu.co. La clave es 1111, la misma de todos ustedes. Acuérdense de entrar ahí por divulgación académica y pueden entrar ahí en ese, hacen todo lo que necesiten hacer, crean las cuentas, crean los terceros, hagan todo lo que necesiten hacer en el usuario mío. Simplemente le toman un pantallazo y lo pegan ahí en sus trabajos. ¿Listo? Para que vayan Bueno, practicando. ¿Es cierto? ¿Perdón? Hoy cierra la fase 3. Sí, hoy se cierra por cronograma la fase 3, la fase de ejecución, pero pues nosotros todavía nos falta un temita que es el de ajustes contables. Ese lo vamos a ver la próxima clase para cerrar ya con los profe, temas ¿usted de que esta el fase. material no lo quita? ¿El qué, material perdóname? que está, el que está colgado en la plataforma. Sí. Sí, ese lo encuentras aquí donde dice, Material de formación o algo así creo que dice. sí, aquí en la fase 3 es la actividad de proyecto 5, si no estoy mal, material de formación, y aquí está ajustes y cierre del periodo. Este es el tema que nos hace falta ver. Bueno, pero todavía va a estar ahí hasta la otra semana. Ah, claro, sí, eso está disponible. De hecho, todas las fases ahorita las tengo abiertas, las tengo disponibles para que ustedes Bueno. ingresen a consultar el materialito, porque como pues estamos terminando unas, empezando otras, pero hay cosas pendientes, las tengo todas abiertas. Igual si no puedes ver alguna cosa, me avisas para yo poderla revisar acá en la plataforma en caso tal. Ay, profe, mil gracias. ¿Listo? Con mucho gusto. Listo, profe. Listo, chicos, entonces nos veremos el próximo martes a seguir trabajando. Entonces, que tengan una feliz noche y cualquier cosita me escriben. ¿Listo, chicos? Bueno, profe, igualmente para usted. Bueno, muchas gracias. Vamos a detener la grabación y ya ahorita yo creo que ya la voy a subir inmediatamente porque si no después se me olvida. Entonces, ya voy a irla subiendo, chicos. Que tengan buena noche. Nos vemos en la próxima semana.